parte del día. Tiempo compartido, las noticias de tapa y la compañía de Alfredo y su equipo en su último año radial. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mariana Mandelo, a quien recibimos, afirma: la astrología es un lenguaje. Si lo conoces, el cielo te hablará. ¿Cómo estás, Marianita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es esto? La astrología es un lenguaje. Si lo conoces, el cielo te hablará. Sí. Bueno, me gustó esa frase porque resume un poco la temática que había elegido para hoy. Quiero hablar de la astrología como herramienta. La astrología como herramienta de autoconocimiento, básicamente, que es lo que a mí me interesa y me apasiona. Y el cielo nos habla y poder entender que tampoco la astrología es una religión, porque a veces pasa, ¿no?, que tampoco es el horóscopo, que a veces aparece en el diario o en páginas de internet. Es una explotación comercial y humana de algo que es mucho más serio. Claro. Si me pongo a hacer horóscopo y lo publico y... Claro, y por ahí un mensaje chiquito, cortito de, no sé, de algún signo, que los signos, bueno, son energías, pero en realidad todas las personas tenemos todos los signos, como tenemos todos los planetas en nuestra carta natal, porque la carta natal es un poco la foto de cómo estaba el cielo, el mapa del cielo en el momento, en la hora exacta en la que nacimos. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas personas que por ahí dicen, no, yo en la astrología no quiero, ¿viste? O se cierran. El otro día estuve en la municipalidad en un taller muy interesante que daba Cristina, que es una de las Cristina pocas... Saguno, sí. El viernes. Sí, pues. Exacto, que fue súper interesante. Y el sábado hicimos una dinámica, también fui con mi hija. Y bueno, a veces pasa esto, ¿no? De cerrarse, decir, no, yo esto no creo, se ve mucho en el lenguaje corporal, ¿no? Y con la astrología pasa como con las constelaciones familiares, como con cualquier disciplina que tenga que ver con la psicología transpersonal y no por ahí con la tradicional. ¿Qué es la psicología transpersonal? Bueno, es la que estudia, entre otras cosas, por ejemplo, herramientas como la astrología, como la energía, como la física cuántica, como lo sistémico, que puede haber en tu clan, en tu árbol familiar, en la herencia de tus antepasados, y sale un poco de lo que es sigue más a Carl Jung, que te acordás que yo lo traje en una frase en la primera charla que tuvimos, y no tanto por ahí la línea freudiana, ¿no?, de hablar de solamente del inconsciente, ¿no?, de la pulsión de vida o de la pulsión de la sexualidad. Ve otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la personalidad. Y si a estudiar la personalidad nos referimos y al autoconocimiento, yo creo que la astrología es una de las herramientas más fabulosas que tenemos a la mano. Obviamente de la mano de un astrólogo. Yo les dejé, que lo pueden poner abajo, el link de una de las tantas páginas que hay en internet. Sí, la idea es ponerlo así. Como para ver cuál es tu carta natal y que te tire los aspectos fundamentales, que son sobre todo el sol, la luna y el ascendente. Uh-huh. Todos conocemos Nunca nuestro pensé signo que la solar. astrología puede ser una herramienta de ayuda. Es un camino de ida, o sea, las personas, y hasta las más reticentes a esto, de decir, no, yo no creo, es brujería, o es adivinación, o es una religión, y no se trata de creer o no creer, como le dice la palabra, astrología es un estudio, con conceptos, con contenidos, data de 5.000 años antes, o sea, de la actualidad, 5.000 años atrás, hay... descubrimientos arqueológicos, ¿no?, mapas astrológicos de esa época. Entonces es realmente una disciplina, es realmente una ciencia que lo que intenta expresarnos o decirnos es: somos mucho más de lo que vemos, y estamos a veces dirigidos o interceptados, influenciados, nunca condicionados, porque la psicología transpersonal también habla de esto. O sea, no te va a condicionar tu mamá, tu papá, si no tuviste madre o padre, si estuviste en un orfanato, si creciste en una villa. Tampoco te va a condicionar tener esa luna o tener ese sol o tener ese aspecto con algún planeta, que a veces los que no profundizan en la astrología o tienen una mirada, como todo, como en la política, como en cualquier disciplina, a veces somos como muy tajantes, ¿no?, o deterministas.
Y bueno, eso depende de la persona, ¿no? O del astrólogo. Yo tengo una mirada más bien que te condiciona, pero nunca te determina, ¿no? Ser flexible ante eso. Porque bueno, hay, por ejemplo, hablemos de la luna, ¿no? Si antes decíamos que hay 3 aspectos fundamentales, si querés empezar a estudiar tu carta natal o decir, bueno, a ver, me pica el bichito, dice que con la astrología yo me puedo autoconocer. O esto que decía siempre Carl Jung desde la psicología transpersonal, ¿no? Lo importante es conocer la sombra que hay en mi inconsciente. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces lo que manifestamos, lo que nos pasa en la vida, no es producto de la suerte o de la mala suerte, sino que es producto de nuestras creencias inconscientes, nuestro mandato, lo que nos pasó en la primera infancia, nuestros condicionamientos, lo que me pudieron haber dicho o no dicho o me marcó. Cristina el otro día en la charla decía, todos los seres humanos queremos ser mirados y amados. Todos queremos ser vistos, o sea, no hay un ser humano que no haga algo, y sobre todo desde pequeño, para que sus padres o su familia no lo aplaudan, no lo acepte, no lo mire, ¿no? Pero no desde un lugar de, bueno, te miro un ratito, o sea, al niño no lo ponga ni a la sea, claro. Ahí presente. Y por ahí vemos de madres, de padres que no trabajan, que han sido muy presentes, o de personas que dicen, no, yo la verdad que mi papá no tengo nada que reprocharle, se deslomó por mí, o mi mamá estaba todo el día en casa. Por ahí no me miraba, o sea, y no por mala, no se trata tampoco ni con la psicología ni con la astrología. Por ejemplo, la luna va a hablar mucho de tu mamá, de la relación con tu madre, de tu primera infancia, pero nunca se trata, cuando vemos estos aspectos, lo mismo en las constelaciones familiares, de juzgar, ¿no? De criticar o decir esto está mal, o mirá qué mala luna tenés, la relación con tu madre debe ser pésima. No se trata de juzgar, sino de poder entender, ¿no? Y por ahí, bueno, la mamá que tuviste hizo lo mejor que pudo y es la mamá que vos elegiste. Lo más probable es que así sea, claro. Y quizás si no te miró, esto de que todos necesitamos ser mirados, es porque tampoco su madre, tu abuela, la miró a ella, ¿no? Qué importante también la astrología para conocer a nuestros hijos y educarlos desde lo que son, desde lo que es su identidad, podemos llamarlo el sol, ¿no? Ahora voy a explicar bien cortito cada uno de estos 3 aspectos que son los más importantes, ¿no? El sol, la luna y el ascendente. Qué importante poder criar a los hijos. Yo cuando nació mi hija, a los 9 meses, me metí a hacer un taller sobre el ascendente y el sol de tu hijo, ¿no? Para ver la personalidad con una astróloga de tu hijo. Porque claro, ya estaba en el mundo de la astrología, yo desde los 8 años que tengo hecha mi carta natal, por una familiar, digamos, que no es familiar directo mío, pero bueno, se daba mucho con mi mamá y nos hizo la carta natal a todos, y bueno, en ese momento sí era hechicería, brujería, como el Reiki, y ahora bueno, está muy de moda, muy en auge, pero en ese momento era algo medio tabú. Y entonces estoy como familiarizada con esos términos, digamos, y nunca lo noté como algo raro, sino que lo tomé como algo natural. Y bueno, qué importante por ahí poder criar a tus hijos o entender, porque por ahí una madre puede tener 2, 3 hijos en una familia y vamos a ver que criados en la misma casa, en el mismo contexto socioeconómico, la misma casa, los mismos padres, ¿no? Hablemos de un papá y una mamá que están juntos. Puede pasar, ahora hay familias ensambladas y uno dice, bueno, es porque el segundo es de otro padre. Sí, pero vamos a lo típico A lo típico, claro. Y vemos que a veces los hijos no son iguales. Y los criaron los mismos padres, en la misma casa, no hubo, digamos, grandes cambios, ni económicos, ni de ningún tipo, y cada uno tiene una esencia diferente. O hay madres que se pueden llevar, si bien las madres, obviamente todas, y los padres amamos a los hijos por igual, va a haber afinidades. Bueno, y esas afinidades se pueden ver también en la carta natal. Y como te decía, lo más importante, el sol todos lo conocemos, la mayoría sabe cuál es su signo solar, o sea, cuando te preguntan de qué signo sos, ese es lo que marca el sol, dónde estaba el sol en el momento en que naciste, y el sol viene a ser tu identidad. Tu esencia, ¿no? Tu brillo, cómo vas a brillar en el mundo y cómo vas a entender al mundo, ¿no? Y cómo lo vas a querer manifestar desde tu esencia. Pero la luna, que la mayoría de las personas no lo conoce, no sabe cuál es su luna, por eso es importante que por ahí se puedan meter en esa página, porque te ayuda a entender un montón de cosas de tu historia, de tu infancia, de la relación con tus padres, con tu madre y con tus emociones y el mundo emocional, ¿no? Ahora que hay tanto mindfulness, meditación y sabemos cómo las emociones repercuten
en lo físico y en nuestra salud, ¿no? Desde la biodecodificación vemos que a veces las emociones encriptadas, no manifestadas y escondidas, esas que escondemos, después el cuerpo habla, ¿no? Se manifiestan en el cuerpo a veces a través de alguna enfermedad o de algún síntoma, ¿no? Lo psicosomatizamos por otro lado. Entonces, qué importante es conocer mi luna, porque voy a conocer mis emociones. Y a veces mis emociones yo misma, ¿no? Las puedo estar vedando u ocultando, porque depende también qué signo tengas o qué planetas tengas, vas a tener una tendencia. Yo, por ejemplo, soy muy escorpiana, entonces, bueno, el signo de agua manifiesta mucho sus emociones. Y en mi caso pesa más eso, ¿sí? En contraposición a una luna que es de tierra, que en mi caso es Capricornio. Por eso es más complejo que saber solamente estos tres aspectos que son el sol, la luna y el ascendente, porque después hay un juego, hay una interrelación entre ellos. Además hay 12 casas, están los elementos, ¿no? Que son los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Entonces ver también en tu carta natal si tenés muchos signos o casas o planetas análogas a estos elementos, si hay más agua, si hay más fuego. Eso también te ayuda, ¿no? A ver cómo te mostrás en el mundo, cómo te ven los demás. Y te va a dar mucho también de cuál es, por ejemplo, el ascendente, cuál es un poco tu misión en la vida, y ese sol, esa identidad, esa esencia, ese brillo único que tenés, que hace que seas vos, por más que haya muchas personas que tengan tus signos, o por más que seas muy parecido, o hasta a veces se dan hermanos mellizos, gemelos, tienen básicamente la misma carta natal. ¿Y de dónde se da la diferencia? Que algunos tienen diferencias, rasgos físicos, ¿no? Yo tengo 2 sobrinos que bueno, son mellizos. Físicamente son súper distintos, y en la personalidad también. Porque la carta natal no es solamente eso, sino que después todos estos aspectos empiezan a entrar en relación, en tensión, porque a veces puedes tener un sol, no sé, de mucha agua, pero de un ascendente que sea de tierra. Entonces están tensando para lados distintos, digamos. Y en el juego, digamos, donde yo pongo el foco, la energía, que me la van a dar las casas que tengo, que son 12, que algunas casas hablan de mi aspecto económico, por ejemplo, la profesión, por ejemplo, en el caso de los adolescentes o de chicos que tienen 18, 20, 21 años, están perdidos, no saben qué hacer. Bueno, la carta natal, hacerte tu carta astrológica, te puede dar mucha información sobre tu filosofía, tus creencias, tu manera de mostrarte en el mundo, cuál puede ser tu vocación. No te va a tirar una carrera, pero te va a decir, mira, vos brillás en estos aspectos, tus creencias tienen que ver con esto, el astrólogo te lo va a decir, sí, es verdad, y vocacionalmente este tipo de profesiones te podrían interesar o te podrían ir bien, como la casa 2, por ejemplo, te va a hablar de la situación económica que podés haber tenido en la infancia o que vas a desarrollar a lo largo de tu vida, que tiene que ver también con la autovaloración, o sea, es el valor monetario, económico, material, pero que también va a resonar con tu autovaloración. Por eso en la casa 2 no solo se ve lo económico, sino que también se ve la autoestima. Y así es. ¿Y cómo se interpretan todos esos datos que vos decís? Bueno, ahí tiene un rol fundamental el astrólogo. Claro, por eso. Si uno quiere, lo ideal, como yo siempre digo, y más en este momento de la humanidad, es empoderarse y es uno empezar a estudiarlo. Yo no soy astróloga, sí lo uso como herramienta. O sea, si vos me traes, bueno, un trauma de la infancia, yo voy a ir a ver tu luna. Lo primero que voy a ir a ver, ¿no? La luna que tenés. Voy a ir a ver tu casa 4, qué planetas hay, ¿no? Porque es el primer hogar, la casa 4. Entonces yo lo uso como un mapa, ¿sí? Una foto tuya, de tantas fotos que me das, que me ayuda a resolver un trauma o algo que me traes. O me decís, mira, la verdad yo estoy cansada de ver mi infancia, mi historia, hice muchos años de terapia, me siento estancado y quiero empezar a hacer cosas que me hagan sentir bien, pero no sé, porque no sé quién soy y no me conecto con lo que me hace bien. No sé conectarme, o sea, siempre por ahí estoy viviendo, como dice Cartol, que es alguien a quien recomiendo fervientemente que lo lean, un gran maestro de este tiempo, y su bestseller es El poder de la hora. Habla del cuerpo del dolor. A veces estamos tan conectados, porque lo aprendimos desde chicos, ¿no? O a conectarnos con el sacrificio, con que la vida, estas creencias que hablábamos antes, ¿no? Es sacrificio, es esfuerzo, o que la vida es dolor, porque mi abuela, porque parirás con dolor, porque a mi abuela le pasó, a mi mamá le pasó, y bueno, y la tragedia. Entonces, bueno, quiero salir de todo esto, ¿no?
por eso las terapias de ahora, que creo que dan más resultados, o el coach también, ¿no? Y no tanto la psicología tradicional, porque uno quiere poner el enfoque en lo que me hace bien. Y bueno, yo como terapeuta, ¿qué voy a hacer? Voy a ver dónde tenés tu Venus natal. ¿Por qué? Porque Venus, ¿de qué me habla? ¿Qué me dice de vos? ¿Dónde está? En tu caso, ¿no? Por ejemplo, en tu carta Venus. ¿Qué es lo que te conecta con el disfrute? ¿Qué es lo que te conecta con el placer? Entonces quizás vos no lo sabés, pero Venus me va a tirar una pista y yo te voy a poder orientar que es por ahí. Y si no, está el estudio de la astrología, por eso yo la vez pasada decía que soy más que astróloga astrosófica, ¿no? Como diciendo, soy amante, o sea, me interesa, amo esto y lo veo como una herramienta más, como una huella dactilar tuya que me va a tirar mucha data que nos puede servir a ambos, a mí como terapeuta y a vos, para desarrollarte o para lograr aquello que te moviliza a hacer una terapia de autoconocimiento, ¿no? Lo que te está movilizando hoy en día a querer conocerte, o a querer cambiar el rumbo de tu vida, o a salir del modo víctima, o a lo que sea que te movilice. Pero después está la astrología como estudio, como ciencia, y los astrólogos, que no solo estudian la carta natal de la persona, sino que como lo que estamos mirando es el cosmos y es el universo, y eso está en constante cambio, y somos atravesados porque son energías, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos entre eclipses. La semana pasada hubo un eclipse en Aries, en transición a Tauro, y ahora la semana que viene tenemos un eclipse nada más y nada menos que en Escorpio, y Escorpio es como intensidad. Y el eclipse también tiene que ver con cosas que tenemos que dejar ir, con esas cosas que nosotros tienen que morir. Y ya ahí no tiene que ver con tu carta natal, pero es algo que en la humanidad nos atraviesa a todos, como una luna llena o una luna creciente en las mareas, ¿no? Y nosotros somos en nuestra mayoría líquido, fluido, agua, plasma, sangre. Entonces, si influye en el mar, y nuestra composición además es muy parecida, casi idéntica, te diría, al plasma del mar, y eso también está estudiado y es científico, lo pueden googlear y van a ver que es así, cómo la luna nos va a influenciar también en nosotros. Y la idea de saber esto, vos me dirás, ¿y en qué me sirve? ¿Para qué me ayuda? Y vos has dicho autoconocimiento, básicamente. Claro, para conocerte y para no ser una marioneta. Te cuento un caso personal porque está bueno hablar desde uno. Si bien yo desde chica estuve familiarizada con esto, no me dedicaba a estudiarlo. Tenía la adolescencia y apenas terminé la adolescencia empecé a trabajar. Era el 2001, plena crisis. Así que bueno, terminé trabajando en bares, deliveries, y ya me pasaba en la escuela. O sea, yo tenía un problema en la escuela secundaria. Le mando un saludo a todas las profesoras que tuve en la escuela de monjas ahí del barrio de Flores. Tenía siempre un problema, y recién en quinto año es como que le busqué la vuelta, y bueno, era otra época de la educación, yo después me hice profesora, y chocaba, pero en realidad, ¿por qué? Porque había una información y una energía mía, que después estudiando astrología y estudiando mi carta en realidad, por esto del autoconocimiento que me apasiona, me di cuenta y cuánto me hubiera evitado. Por ahí en la secundaria, bueno, sos chico, pero mi sobrino tiene 15 años y le fascina y le apasiona, depende después de la característica de cada chico. Pero después cuando salí a trabajar me pasaba lo mismo que en la escuela me pasaba con las profesoras, o sea, con mis autoridades, en las escuelas, por ejemplo, empecé como preceptora, con mis jefes de preceptores, y había como un choque siempre con el referente o con el representante de la autoridad. Y eso en mi carta natal sale, pero apenas lo ves. ¿Sí? Es un aspecto que tengo que dice, bueno, esta persona va a tener siempre un choque con la autoridad. Si vos lo estudias y lo entendés, por ahí no te vas a desvivir o ponerte una máscara o hacer lo que sea para que esa autoridad te acepte, porque igual no te va a aceptar, porque vos tenías que pasar por el aprendizaje de lo que es chocar con la autoridad, y en realidad lo que tenías que hacer era mostrarte tal cual era, que el otro te acepte, dar lo mejor de vos, y a ver, en esa imposición del ser, del yo, del sol, el resto digamos se da por añadidura, un poco como dice Jesús. Entonces, si yo me enfoco en ser quien soy, o en ser quien vine a ser viendo el ascendente, o en no tapar mis emociones, que me las va a decir mi luna, tus emociones son estas, o sea, si necesitas estar triste, o si sos una persona más bien melancólica, no te muestres siempre con jijiji, o diciendo todo que sí, o no poniendo límites, porque eso te va a traer un perjuicio. No vas a poner demasiado el foco en que ciertas personas te acepten, y no va a suceder, y por ahí perdiste un montón de años de tu vida, digamos, tratando de tirar el carro para un lado que no tenía que ir.
Y si ponías el foco en lo que sí va, en lo que sí te funciona, no sé, se puede ver Júpiter, por ejemplo, ¿no? Lo que te hace brillar, lo que te hace bien, lo que te gusta, en lo que te destacás, ponés el foco en lo que te destacás y no por ahí en lo que tiene que ver más con un trauma, un condicionamiento, un apego. Vos hablas de esta herramienta como de autoconocimiento. ¿Es tu preferida? Hay otras herramientas, cada uno seguro elige un camino diferente, pero vos crees que la astrología es como la herramienta base o una de las herramientas más poderosas. Es una de las herramientas base porque te describe en profundidad quién sos y de una manera muy amplia y muy abarcativa. Y hasta de tus vidas pasadas. O sea, hace un ratito escuché que hablaban de los registros akáshicos. O sea, hasta te habla de tu futuro. Se puede hacer una progresión del futuro y también se puede hablar... Es muy amplia y creo que no puede faltar. Yo como terapeuta no es la única que uso. Por eso digo, no soy astróloga. Uso los conocimientos que tengo astrológicos para... entender a la persona o darle una guía como un mapa de ruta, digamos, que le pueda servir a la persona y también le sirve mucho al terapeuta. Muchos psicólogos, por ejemplo, bueno, en Capital está lleno, pero se ha llenado de escuelas de astrología y hoy mismo online, o sea, y muchos psicólogos están yendo a estudiar astrología, psicólogos tradicionales, ¿no? De freudianos, lacanianos, de la UBA, cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una gran herramienta, porque a veces lo que la persona me viene a contar a terapia no tiene que ver con lo que la persona realmente es, siente o le pasó. Y no porque te mienta, sino porque uno tiene una manera de entender y de codificar lo que le pasa, ¿no? Y a veces hay cosas que en la astrología se da en la casa 12 que tiene que ver con nuestro inconsciente. Y es muy difícil llegar a penetrar uno mismo o el terapeuta de ese inconsciente. Y en la astrología, en la carta natal, yo voy a tener un montón de datos que por ahí la persona no me cuenta, o traumas que por ahí bloqueó, olvidó, pero que en la carta natal me saltan. Entonces se puede como empezar a indagar, a tirar de la piola y como desenrollar. Entonces es una herramienta más. Quienes quieran empezar en este mundo, bueno, pueden consultarte. Sí, hoy voy a poner una publicación como un resumen de todo esto y voy a también poner la página donde... Porque está bueno también como uno, más allá de la terapia, para empezar a conocerse. Por buscar la carta natal. Sí, y los que no tengan la fecha, en realidad la fecha la tenemos todos, lo más complicado es la hora, pero bueno, pueden ir a su partida de nacimiento y ahí está la hora exacta, ¿no? Porque se necesita la hora y los minutos exactos y el lugar de nacimiento. Y con esos 3 datos ya te salta la carta natal, y aunque sea sabes cuál es tu sol, cuál es tu luna, que es lo más importante. Yo les diría a todos que empiecen ahí, porque nos movemos como seres lunares, y la luna tiene que ver con la primera infancia y están todos los traumas. Entonces hay libros, uno que recomiendo es el de las lunas de Caruti, y que está en PDF, está en internet, o lo googleás, pones qué dice Caruti sobre la luna en Capricornio, y vas a entender... Te diría un 40-50% de tu vida. Pero podemos recomendar especialmente que te vean a vos para... Sí, por supuesto. Ahí en Comunidad Zucca los esperamos. Ahí está, vamos a recordar cómo se pueden contactar los amigos con vos. Comunidad Zucca es el Instagram, o Mariana Mandelo. Y bueno, me pueden ahí hablar por mensaje privado, yo les paso el WhatsApp. Genial. Bueno, Mariana, gracias por tu visita. No, por favor, un gusto, gracias a vos por el espacio y por compartir estos temas tan interesantes. La astrología es un lenguaje, si lo conoces, el cielo te hablará. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. El Sauce Veterinaria de Celina Podestá, calle 111 entre 20 y 22, celular 11 33 74 73 27. Acompaña a este equipo y a Alfredo en el año de despedida. Génesis Centro de Salud Interdisciplinaria. Y el mensaje se potencia.